Hola, tal como algunos me habéis pedido, he dejado hoy mis vídeos en la calle porque es invierno, hace frío y llueve un poco y os voy a proponer hacer una invitación navideña en acuarela. Va a ser un dibujo en acuarela prácticamente sin lápiz ni rotulador, directamente acuarela. Y el objetivo es hacer algo parecido a esto, una corona de flores de frutos de acebo y hojas con distintos tonos de verde y rojo. Y para ello primero os cuento un poquito sobre los materiales que voy a utilizar. Voy a utilizar una hoja A4 más o menos de papel de acuarela de unos 200 gramos, 250, y la he doblado en dos para tener una tarjeta de felicitación que podéis poner aquí la acuarela y aquí ya un poco el texto de felicitación que queráis poner. Voy a utilizar un pincel que he comprado nuevo que se llama Shimoni Art de Fibonacci, que os dejo un poco los links y el nombre por si queréis probarlo. Es un pincel grueso, pero que tiene una punta fina muy delgada que sirve tanto para hacer líneas finas como líneas gruesas. Os muestro aquí un poquito, por ejemplo, es un pincel que acumula bastante agua, tenéis que escurrirlo bien antes de usarlo, pero podéis hacer líneas muy finas y luego si apoyáis un poquito más, pues hacéis líneas un poquito más gruesas. Entonces, para hacer hojas, por ejemplo, viene muy bien porque podéis hacer una parte muy fina y luego otra parte más gruesa. Bueno, aparte de este pincel, usaré un poquito de lápiz al principio, usaré también un compás, ahora veréis, y luego tengo un bol con agua limpia, un bol con agua para limpiar los pinceles. Esto ya os lo he explicado algunas veces, es simplemente tener este bol para limpiar el color, para cambiar de un color a otro y que no se mezclen los colores, y luego este siempre con agua limpia, el cual una vez que he limpiado el pincel aquí, ya cojo el agua limpia que me haga falta de aquí y tengo este con agua un poco ya ensuciada con los colores y este siempre con agua limpia. Luego, aparte de eso, he creado varios colores de tonos verdes y rojizos. Os muestro más o menos, no me voy a extender mucho sobre cómo crear los colores, la densidad y eso, porque ya tengo algún vídeo sobre eso que podéis consultar. Tengo un color muy claro, muy amarillento, que es este verde. Luego tengo un verde un poquito más neutro. Y luego tengo un verde ya muy oscuro y un verde más azulado. Esos serían más o menos los verdes. Luego tengo aquí un rojo que he creado con tubo directamente, mezclándolo con un poquito de agua para que quede bastante intenso. Este rojo más o menos. Y luego tengo finalmente también un poquito de marrón que me va a servir también para las ramas y para alguna cosa. Entonces estos son básicamente los colores que voy a utilizar. Un verde muy amarillento, un verde más intermedio, un verde muy oscuro, que puede ser un verde de perileno o podéis mezclarlo con un poquito de negro, de violeta, y este otro verde más azulado que podéis conseguir mezclándolo con un azul de Prusia o un azul ultramarino o así. Entonces, empezamos ya con la parte del dibujo y un poco la idea de cómo empezar la corona esta. Acerco un poco más la cámara para que lo veáis un poquito más en detalle.
Y lo primero que voy a hacer es encontrar el centro de la hoja que tengo. Entonces, con una hoja cualquiera que tengáis o con una regla incluso, ponéis en diagonal esta hoja por aquí, marcáis más o menos por el centro, hacéis una línea y luego cogéis la otra diagonal, ponéis la hoja y volvéis a marcar. Entonces ahí en ese punto estaría el centro de la hoja. Podéis medir también un poco la altura y la anchura y hacer la mitad, pero bueno, esta forma, si no tenéis regla, es bastante cómoda. Entonces cojo un compás, lo pongo aquí, y con esto voy a hacer una circunferencia que quede más o menos en el centro de la hoja, que quede como un dedo de separación por los lados para que haya un poquito de aire. Y luego ya una vez que tengo hecho esta circunferencia, le voy a borrar todo el resto del lápiz para que quede más limpio. Lo que empiezo ahora es haciendo un poco en la primera parte de la corona, serán todos las ramas, digamos, de la planta. Como veis, este pincel acumula bastante agua en la punta y también en el resto del pelo, pero hay que escurrirlo un poquito siempre porque si no queda una gotita ahí grande de pintura y os puede estropear el trazo. La idea es empezar haciendo muy finito una línea que vaya todo por el círculo. La podéis hacer un poquito intermitente para que luego podáis mezclarla con un color verde un poquito más intenso, que no sea muy uniforme la línea, sino que tenga partes más oscuras y partes más claras. Como está húmedo toda esta parte, pues si le echáis una gotita de color oscuro ahí, se mezclará con el otro. Esto es un poco la primera base de la estructura de la corona. Entonces ahora voy a empezar haciendo las hojas. Para hacer las hojas es importante que voy a empezar haciendo hojas muy, muy claritas y luego ya iré intensificando. Es importante, veis que ahora se me ha quedado una gotita de pintura aquí, pues la escurro un poco aquí para que no quede demasiada. Y es importante hacer un primer trazo muy finito y luego ya hacer la hoja un poquito más gruesa. El tamaño pues depende del papel que tengáis y eso, algo así puede ir bien. Y ahora pues sigo haciendo hojas parecidas de forma que la parte que lo una a la corona sea muy fina, porque es el tallo de la hoja que tiene que quedar muy fino. Podéis ir haciendo de momento así un poquito separadas y alternadas con este color. Voy girando la corona para que quede más o menos uniforme todas. De momento dejo bastante separación entre ellas y luego ya iré rellenándolo con más. Pues así más o menos. Lo fundamental es que toda la parte del tallo de la hoja, digamos, quede muy finita. Como estará húmedo todavía, toda la parte de la corona que he hecho se puede fundir con esta. Veis que ahora, por ejemplo, he cogido una hoja un poquito más de otro color, un poquito más oscuro. Y es ir improvisando un poquito. No he hecho dibujo de lápiz para las hojas porque realmente no es necesario, no tiene por qué tener una forma concreta ni un número de hojas concreta y esto es un poco ir improvisando y según vayáis haciendo el dibujo pues le vais añadiendo más o menos según queráis tener una densidad de hojas u otra. La idea es que sean todas las hojas lo más parecido posible en forma y que vayan variando en color. Entonces voy haciendo primero estas más suavecitas.
Podéis hacer alguna incluso con un poquito más de agua que quede muy suave. En este caso quedaría, por ejemplo, muy suave. Aquí ya he utilizado el verde un poquito más azulado y voy a aprovechar para hacer algunas hojas en otro tono. Veis que aquí ya es un tono mucho más oscuro, que incluso se mezcla con el otro tono que había y forma cosas que no vais a controlar siempre, pero que os pueden quedar bonitas. Lo fundamental, veis, es hacer el tallo este de la hoja muy finito para que luego ya se mezcle con el resto de la corona circular. Estas hojas así. Luego podéis usar otro tono de verde un poquito más neutro, no tan azulado. Este otro, podéis incluso mezclar hojas un poquito. Si tenéis esta hoja que teníais, la superponéis un poco sobre la otra. Podéis poner hojas que vayan un poco por encima de otras. Entonces, según esté seco o no la hoja de abajo, pues se fundirá más o menos. En este caso ya está bastante seco, entonces no se han mezclado mucho los colores. Si queréis que se mezclen los colores, tenéis que hacerlo cuando esté todavía húmedo o volver a dar los colores en la hoja de abajo y entonces pues ya se fundirán un poquito. También podéis repasar un poquito alguna hoja para darle los dos lados que puede tener la hoja. Aquí más o menos yo creo que me puede faltar alguna hoja por aquí y alguna otra por aquí. La idea es que quede un poquito como todo lleno por igual, uniforme, con hojas parecidas pero de distintos colores y de distintos tamaños incluso un poco y distintos tonos de verde. Una vez que tengo esto acabado, le voy a dar un poquito de tono marrón a lo que es la rama central, un poquito más oscura, no por todos lados, pero sí de vez en cuando mezclándolo un poquito con el verde, un tono un poco más oscuro de marrón, que me va a distinguir un poco lo que es la corona central del resto de hojas. Podéis incluso hacer una doble rama, que como si fueran varias ramas que se mezclan en la misma corona, para que no quede demasiado circular, demasiado uniforme y artificial la corona central, sino que tenga unas partes que sobresalgan. También podéis hacer alguna ramita por aquí que luego tendrán sus frutos rojos. Habrá algunos que saldrán de estas ramitas. Tienen que ser muy finas. Veis que estoy cogiendo el pincel muy verticalmente para que estas ramas sean muy finas. Si lo hiciera más horizontalmente me quedaría un poquito más gruesas las ramas. Entonces lo hago apoyando muy poco el pincel y haciéndolo muy vertical. Puede haber alguna rama más sencillita, otra más fina, alguna más oscura, más negra y otra un poquito más suave como esta. Podéis incluso coger un poquito de negro y mezclarlo con el marrón para que haya ramas más oscuras y ramas más claras. Hacéis más o menos un poco uniformemente, que se vea. Aquí puede salir otra, por ejemplo, y aquí otra. Una vez que tenéis esto, ya habría que esperar un poquito a que secara todas las partes de verde, porque ahora voy a empezar a dar el rojo y no quiero que se me mezcle demasiado con el verde. Si no, os voy a ir, para no parar mucho el vídeo,
pues voy a ir haciendo el rojo en las partes que ya veo que están un poco secas, y en las otras pues lo haré al final y esperaré a que seque más. Para hacer el rojo hago unas bolitas de este tipo, intento dejar algún puntito, ahora no, bueno, os lo enseño aquí en esta, intento dejar algún puntito blanco que sea como un brillo de la hoja, y puedo hacer bolas de distintos tamaños. Entonces voy haciéndolas más o menos que coincidan con las ramas estas que he hecho. Aquí veis que aunque me meto en la hoja, como ya está seco, no importa. Pero habrá otras zonas, como en esta de aquí, por ejemplo, está muy húmedo todavía. Entonces si yo hago un fruto aquí y toca la parte de ahí, veis que ya me entra un poquito la pintura en el rojo. Que bueno, de vez en cuando también puede ser un efecto interesante. Entonces ya es cuestión de que vayáis combinando frutos más pequeñitos, frutos más grandes. En los más grandes intentar dejar un punto de luz en blanco ahí. Aquí podéis ir metiendo otro. Podéis ir empezando por los que ya tengan una rama, digamos, como estos, y luego ir completando. Y sí que es importante que el pincel esté cargado con mucha pintura para que los colores sean muy intensos de momento. Porque si no, lo que tenéis que hacer luego es dar una segunda capa y os va a quedar un poquito más artificial. Entonces, si podéis hacerlo de una sola capa, mejor, porque os va a quedar más natural y más fresco el dibujo. Aquí ya vais haciendo más o menos, podéis ir dando la vuelta al papel para trabajar más cómodamente. Aquí veis que lo he mezclado un poquito con el verde que estaba húmedo y se me ha oscurecido la fruta esta. Pero bueno, hago otra aquí cerquita. Es bueno que se mezclen un poquito los colores así de forma como esto. Aquí me ha entrado un poquito el rojo en la hoja. Es una cosa que hay gente que lo ve como un error, pero a mí me parece que le añade un poquito de frescura al dibujo y son cosas que quedan luego bien, que no se notan demasiado. Es una cosa que no se puede hacer con todos los frutos porque quedarían los frutos negros y no es el objetivo, pero de vez en cuando que haya alguno que se mezclen los colores y eso le da un poco de gracia al dibujo. Sigo haciendo los frutos. Veis que voy dando la vuelta al papel para trabajar más cómodamente y que quede todo más o menos uniforme en círculo. Aquí hago otro, siempre intentando que haya distintos tamaños y que quede lo más uniforme posible, que no se concentren todos los frutos en una parte ni todas las hojas en una parte. Esto más o menos sería toda la parte de la primera capa, digamos, y ahora voy a dejar que seque un poquito para añadir una segunda capa. Ya una vez que ha secado el color, podéis ver un poco el resultado para corregirlo si hace falta. Para ver si ha secado del todo el color es bueno poner el dibujo a la luz, moverlo un poquito y ver si brilla o no brilla. Si brilla está todavía húmedo, y si no brilla, si está mate, ya queda seco. En caso de que tengáis un poco de prisa y no queráis esperar a que seque del todo, podéis con un Kleenex limpio hacer así con mucho cuidado, y siempre teniendo cuidado de que quede limpio el papel, porque si estamos manchado como este, lo que podéis hacer es manchar el dibujo. Entonces, que esté siempre limpio, ir con cuidado secando las partes que estén más húmedas, y ya cuando esté seco del todo ya se puede pasar el dedo y no se moja. Veis un poco cómo queda y podéis corregir alguna. Esta parte, por ejemplo, me parece que queda bastante uniforme, pero en esta parte puede que falte un poquito de color un poquito más oscuro. Entonces, pues ya con un color oscuro podéis oscurecer alguna de las hojas
Esta de aquí, por ejemplo, aquí se ha mezclado un poquito el rojo con el verde porque estaba húmedo cuando lo di, entonces puedo corregir este rojo poniéndole un poquito de color oscuro por encima y ya no parece tan rojo, sino que parece un poco el verde oscuro de la hoja. Aquí, por ejemplo, en alguna hoja podemos darle dos partes. Y también lo que podéis hacer es con un rotulador negro fino en las hojas más claritas podéis hacerle un poquito el nervio central de la hoja, muy suavecito, para que dé un poquito más de detalle a algunas hojas y que no queden tan planas. Podéis incluso hacer algún tallo pequeñito de las ramas estas con los frutos, si os ha quedado alguno demasiado en blanco. Y con esto ya prácticamente quedaría acabado la felicitación navideña. Veis que es una felicitación que luego pues podéis abrirla, escribir por aquí lo que sea, o incluso poner aquí en lettering Feliz Navidad. Y podéis hacer varias, que compráis varios papeles, los dobláis y cada una será diferente, tendrá su propia personalidad porque están hechas una por una a mano y es un bonito detalle para la Navidad. Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo y os espero en el próximo. Gracias.